Y quiero comenzar entonces en esta mañana. Mi nombre es Lourdes, que no me presenté hace un rato, y soy de esta iglesia y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de trabajar con las mujeres y también con los niños. Así es que ese es mi nombre, pero no es Pérez, como van a ver ahí. Pero no tengo problema con que me pongan Pérez tampoco. Es Llorens. Después les hablaré un poquito más de eso. En la tarde les hablaré un poquito más de eso. Y lo primero que quiero decirles en esta mañana es que nuestro taller es único. Nuestro taller es diferente a cualquier conferencia que usted pueda haber participado. Para aquellas que ya estuvieron el año pasado, que tenemos un buen grupo que ya estuvieron, se recordarán que nuestro taller está diseñado como una banqueta de 3 patas. Y en esta banqueta de 3 patas, cada una de ellas es muy importante. Y es que en una vamos a tener las exposiciones, en la otra vamos a tener entonces las instrucciones y en la otra los grupos pequeños. Yo quisiera que cada una de ustedes fuera su horario. Tienen ahí en sus folletos el horario y si ustedes buscan sus horarios, vamos a estar viendo que van a tener todos los días cada una de estas partes. No es una conferencia donde ustedes se van a sentar y van a recibir todo el material que ustedes quieren recibir, sino que es una conferencia donde va a haber exposiciones. ¿Qué se va a hacer en las exposiciones? Vamos nosotros a ponernos bajo la palabra de Dios para que ella ministre a nuestras vidas, para que ella hable a nuestras vidas. También tienen instrucciones donde van a estar aprendiendo principios que nos van a ayudar para manejar de una manera más adecuada la palabra del Señor a la hora de enseñarla a otras personas, a otras mujeres. Y los grupos pequeños, que entonces ahí es donde la verdadera acción está. ¿Por qué? Todo ese trabajo que ustedes han hecho, vamos a estarlo viendo y vamos a ver cómo podemos hacer progresos en nuestro trabajo. Cada vez que usted venga a un taller, tiene la oportunidad de hacer progreso. Por eso es que insistimos que es muy importante que usted trabaje. Siempre hay cosas que aprendemos, siempre hay cosas en las cuales vamos a progresar, pero es muy importante. Cada una de ellas. ¿Cuántas exposiciones hay en el horario? Hay 3 exposiciones, ¿verdad? Cada una de 45 minutos. ¿Cuántas instrucciones hay? 6 instrucciones de 1 hora cada una. ¿Y cuántos grupos pequeños? 3. Cada uno de 1 hora y media, ¿verdad? Vamos a estar trabajando los pasajes. Así es como nuestro taller está diseñado. Por eso es que es único, ¿verdad? Y nosotros de esta manera nos exponemos a la palabra del Señor. Pero también hay algo que les quiero mencionar. Cada febrero en los Estados Unidos, los peloteros, yo no sé cuántas de ustedes están familiarizadas con la pelota. Yo de pelota no sé mucho, pero hay algo, sí, por las caras sé que ustedes tampoco, pero entonces vamos a aprender algo que en febrero todos los jugadores de pelota profesionales se reúnen y tienen un entrenamiento. Este entrenamiento se llama en inglés Spring Training, que sería entrenamiento de primavera en español. ¿Y qué hacen estos jugadores ahí? No importa si son grandes estrellas, no importa si son más novatos, todos juntos se van a reunir para aprender los fundamentos de la pelota. Cómo batear, cómo pararse, cómo lanzar la pelota. Cosas sencillas, pero que son los fundamentos de la pelota.
De la misma manera, nosotros cada año nos reunimos para venir a esos fundamentos como un recordatorio, ¿verdad?, de que necesitamos ir a ellos y tenerlos presentes para nosotros poder hacer un trabajo adecuado con la palabra del Señor. Así es que esto es lo primero que quería decirles a cada una de ustedes en esta mañana. Y vamos entonces a comenzar con la instrucción. Y la primera instrucción que tienen ahí en sus horarios, ¿cómo se llama? Manteniéndonos en la línea. Pero hay una historia que yo quiero contarles que me pasó. Tuve la oportunidad en el año 2008 de ir a Inglaterra. Y como se pueden imaginar, es muy diferente allá aquí. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que muchas tradiciones que nosotros tenemos aquí, ellos allá no las tenían. Muchas tradiciones que ellos tenían o cosas que ellos hacían, para nosotros ni se nos podía ocurrir pensar en ninguna de estas cosas. Y hay la primera, que fue el choque, uno de los choques que tuvimos cuando llegamos, fue que esa semana nos dijeron que todos los jueves el estudio bíblico era en el bar, que estaba a la otra cuadra del pueblo. Exactamente, esa misma cara que ustedes tienen fue la que yo puse, porque por nuestras tradiciones y todo el contexto de alcoholismo que tenemos, para nosotros, ¿qué significa un bar? Un lugar donde ni siquiera nos vamos a arrimar. ¿Qué significa además? Que ni siquiera olemos nada que tenga que ver con alcohol. Y como era una gran tradición, para mí cuando me dijeron eso, la misma cara que ustedes tienen, la puse. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros era una tradición, pero para ellos no era ningún problema. Y no era que iban a ese lugar, por supuesto, para ellos aquel lugar no tiene nada que ver con la imagen que nosotros tenemos de un bar, de una cantina, ¿verdad? Entonces, ahí fue un choque grande. A partir de ahí me empecé a dar cuenta de que en mi vida había muchas tradiciones que yo no sabía, que eran cosas que yo tenía en mi vida y por las cuales yo podía estar juzgando a otras personas que no hacían diferente a mí. Así es que quiero empezarles hablando de una convicción. Y esto que vamos a hablar es una convicción que nosotras siempre tenemos que tener a la hora de ir a la palabra del Señor. Y quiero declararles el principio de esta convicción. La convicción es que tenemos que mantenernos en la línea. Pero ¿qué dice esta convicción? Que nosotros debemos de mantenernos en la línea de la Escritura, nunca desviarnos ni por encima ni por debajo. Así es que quiero declararles una vez más el principio. Debemos de mantenernos en la línea de la Escritura y nunca desviarnos ni por encima ni por debajo de ella. Y a medida cada uno de nosotros nos sentimos o creamos un conjunto de normas que sentimos que nos van a ayudar a nosotros a vivir la vida cristiana de una mejor manera. Y cuando venimos a ver, hemos creado todo un conjunto de normas que nosotros pensamos que agradan a Dios, pero además tendemos a juzgar a todos aquellos que no cumplen esas normas que nosotros tenemos. Y lo cierto es que la Biblia demanda de nosotros vivir vidas piadosas y para ello entonces nosotros muchas veces construimos toda una tradición. Y el celo por las Escrituras nos lleva a hacer esto en muchas ocasiones. Y quiero que algunas de ustedes pudiera darme algún ejemplo de cómo nosotras podemos añadir a la palabra de Dios. Diciendo cosas que en ella no están.
¿De qué otra manera podemos añadir? ¿Algún ejemplo? ¿Qué cosas nosotros a veces decimos que no están? Ajá. Por ejemplo, a veces cuando hablamos sobre la historia de la creación, cuando la caída, que decimos, ¿no? Que comió el primer fruto de la manzana, que la Biblia no dice. Hay veces que en cosas muy sencillas añadimos, ¿verdad? Y ponemos de más de lo que la Biblia dice. ¿De qué manera nosotros tendemos a decir menos? ¿Algún ejemplo? Dejando de decir y de enseñar cosas que la Biblia dice. Queremos omitir y no decir algo, ¿verdad? Omitiendo o dejando de decir cosas. Por ejemplo, ¿hay algún pasaje que a ustedes les recuerde que nosotros tendemos a tratar de omitir? Hay uno que me viene a mi mente. Nos gusta mucho hablar de Juan 3:16. ¿Y de qué hablamos? Del amor de Dios, ¿verdad? Pero se nos olvida todo lo demás que enseña alrededor de ese pasaje. Ese es un buen ejemplo también. Y hay un pasaje que quiero que ustedes vayan a la Biblia. Quiero invitarles a cada una de ustedes a ir a la palabra de Dios y buscar Deuteronomio 4:2. Si ya lo tienen, ¿lo pueden leer, por favor? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Así es que tenemos aquí en la palabra de Dios que ya Moisés sabía que no iba a entrar en la tierra, pero él debía de instruir a Josué. ¿Y cuáles son las instrucciones que le da a Josué? ¿Qué cosas él no podía hacer? No podía añadir. ¿Y qué no podía hacer? Ni podía sustraer de la palabra. Es decir, que no podía decir de más, pero tampoco podía decir de menos en la palabra. Y es que es un problema de obediencia. Estaban exhortándolos ahí a la obediencia y cuando nosotros hablamos de más o hablamos de menos, ¿qué es lo que pasa? Estamos siendo desobedientes a aquello que ha sido mandado. Pero no solo en Deuteronomio nosotros podemos encontrar esto. ¿Alguien puede buscar, por favor, Proverbios 30? Versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te arrepentas y seas hallado mentiroso. Tenemos aquí entonces otro pasaje que nos dice que no debemos de añadir a la palabra de Dios. Y pudiéramos buscar otros pasajes también que por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, los cuales nos pueden estar hablando acerca de la palabra de Dios. Así es que de manera general ustedes me han dicho algunos ejemplos de cómo nosotros podemos irnos por encima o podemos irnos por debajo. Cuando nosotros estamos añadiendo a la palabra de Dios, entonces nosotros estamos cayendo ¿en qué? Las tradiciones ¿a qué nos llevan? Al legalismo, muy bien.
Muchas veces también cuando añadimos de más, nos puede llevar a todo este movimiento que está en la actualidad floreciendo, ¿verdad? ¿Qué movimiento? De la prosperidad también, ¿verdad? Y cuando nosotros omitimos, sustraemos de la palabra de Dios, ¿en qué podemos caer? ¿Dónde nos podemos ir? Al liberalismo, ¿verdad? Muy importante. Así es que en la Biblia nosotros tenemos que no podemos irnos por encima porque podemos ir al legalismo o a otros movimientos que tampoco están acorde a la palabra de Dios. Y si sustraemos de la palabra, podemos irnos al liberalismo. Un predicador de Inglaterra llamado Charles Simeon, él dijo algo que esta frase me gustaría citarla. Él dijo, mi esfuerzo consiste en sacar de la Escritura lo que está ahí y no poner lo que pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Y esto tiene que ver con todo esto que nosotros estamos hablando. Esta era su convicción, pero esta debe ser también nuestra convicción, no añadir y no sustraer. ¿Qué les parece si entonces hacemos un ejercicio? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir a la palabra y quiero invitarles a buscar en sus Biblias Mateo 23, del 1 al 36. Es un pasaje extenso, pero para poder entender y responder a las preguntas que yo le voy a dar, quiero pedirle que usted con una compañera lea el pasaje completamente. Mateo 23, del 1 al 36. Y yo voy entonces a poner unas preguntas con las cuales vamos a trabajar después. Pero lea el pasaje con una compañera. Bueno, vamos a entonces, si ya terminaron de leer, vamos a responder algunas preguntas. En los primeros 4 versículos, ¿a quién está hablando Jesús? Y, a ver, una a la vez y me dicen en qué versículo lo encuentran. Ajá, le está hablando a las personas y le está hablando a los discípulos. ¿Y sobre quién está hablando? Está hablando acerca de los escribas y de los fariseos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cuál era el problema? Igual, ahí, del 1 al 4. ¿Cuál era el problema? El versículo 3 dice, así que hagan todo lo que ellos digan, guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Había un problema aquí. Ellos decían, no hacían. ¿Jesús qué les está diciendo? Hagan y observen lo que digan, pero no lo que ellos hagan. Pero hay algo interesante en el versículo 2. ¿Qué nos dice que eran ellos? Ellos eran los escribas y los fariseos. Ellas eran las personas que tenían un gran conocimiento, ¿verdad? En aquel momento. Y Jesús aquí los está reprendiendo. Ahora, en estos 4 versículos, del 1 al 4, ¿hay alguna evidencia de que ellos se están yendo por encima o por debajo de la línea? Se están yendo por encima. En el versículo 4, ¿qué nos dice? Que ellos están poniendo cargas pesadas, están poniendo tradiciones, ¿verdad? Que ni ellos mismos pueden llevar. Y cuando vemos aquí las tradiciones, vemos que eran muchas normas extrabíblicas que ellos tenían. Vamos entonces a ver dos versículos.
Vamos al versículo 16 al 18. Léalo con su compañero y mire a ver si hay alguna evidencia que se están yendo por encima o por debajo de la línea. ¿Se están yendo? ¿Hay alguna evidencia de que se estén yendo por encima o por debajo? Se están yendo por debajo. ¿En qué versículo usted lo encuentra? ¿Qué dice? Ajá. ¿Hay alguna evidencia ahí de que se estén yendo por encima? ¿En qué versículo lo encuentras? Están dando más importancia a cosas superficiales que a lo que la ley mandaba, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que se están yendo tanto por encima como por debajo. Vamos a otros dos versículos, 23 y 24, y vamos a responder la misma pregunta. ¿Hay alguna evidencia que se están yendo por encima o por debajo de la línea? Trabaje con su compañero. 23 y 24. ¿Hay alguna evidencia en estos pasajes? ¿Hay evidencia de que se están yendo por encima o por debajo? ¿Alguien encuentra algo más? Yo creo que se van por debajo, porque ellos movieron la mente al elemento de comida, algo que debían hacer, pero de hecho lo más importante que la justicia misericordia, por eso creo que se van por debajo solamente. ¿En qué versículo está? En el 23, pero yo creo que como aquí se están yendo tanto por encima como por debajo. ¿Debían ellos de diezmar? ¿Jesús los está condenando por eso? No, de ninguna manera. ¿Pero qué les está diciendo? Están dando más importancia y están olvidando ¿qué cosa? Están olvidando lo más importante de los preceptos, ¿verdad? De más peso en la ley. Lo dice ahí en el versículo 23. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Así es que una vez más están por encima y están por debajo. Vamos entonces atrás y vamos a leer con tu compañero los versículos 13 y 15. Y vamos a ver aquí cuáles son las consecuencias de sus actos. Trabaje con su compañera. ¿Qué tipo de lenguaje hay aquí? De cariño, de aliento. Hay corrección. ¿Es un lenguaje suave? Un lenguaje fuerte. ¿Cómo los está llamando? Hipócritas. Pero, ¿qué más les dice? Si vemos, hay otros lugares donde les llama fuerte, en cada uno de estos ayes. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de sus actos? ¿Quién me puede decir? Dice, ¿dónde lo encuentras, Diana? Ajá, léelo, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis altas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Dice que van a recibir mayor condenación. ¿Qué otra consecuencia hay ahí en los versículos? Ni ellos, muy importante, ni a los que ellos están enseñando, ¿verdad? ¿Y qué más? Dice, ¿alguien encuentra algo más? Ajá. Le hacéis dos
las consecuencias son serias. Y eran serias para ellos en aquellos momentos, pero también las consecuencias son serias para nosotros hoy en día cuando nosotros nos vamos por encima o por debajo de la línea. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos siempre presente esta convicción. Pero fue esta la primera vez que se añadió o se sustrajo en la Biblia. ¿Dónde, Ali? En Génesis. Y vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar poco tiempo, pero quiero que también lo tengan en mente. Busquen Génesis. Esta fue la primera vez en que alguien se fue por encima, añadió o sustrajo de la palabra. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Puede leerlo con su compañero? Y pueden responder quién se va por encima o por debajo de la línea. ¿Quién se va por encima o por debajo de la línea? ¿En qué versículo? En el versículo 1. ¿Qué dice la serpiente? Entonces, ¿qué hizo? Añadió. La serpiente se va por encima. En el versículo 1. ¿Quién encuentra algo más? La mujer. ¿Dónde y en qué versículo? Dice, no comeréis ni aún le tocaréis. ¿Verdad? ¿Quién más? No los puedo oír todas a la vez. Marta. ¿En qué versículo? La serpiente en el versículo 4, porque dice que no iba a morir. ¿Alguien más? El versículo 5, ¿por encima o por debajo? ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Muy bien. Muy bien. Nuevamente la serpiente en el versículo 5. Vamos entonces ahora a ver Génesis 2, del 15 al 18. Y Génesis 3:6. Léalo con su compañero. ¿Dónde estaba la mujer cuando se dio la instrucción sobre la fruta? No estaba. ¿Por qué ustedes dicen que no estaba? ¿Dónde lo encuentran? El verso 18 dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que ella no estaba cuando él le dio la instrucción en el verso 16. Ella no estaba todavía, ¿verdad? Estaba Adán solo y a él se le dio la instrucción. ¿Y dónde estaba el hombre cuando la mujer y la serpiente estaban hablando? ¿Dónde estaba? Ahí, ¿dónde tú lo encuentras? En el 6.
Vamos a escuchar, a ver, María Esther. Algo que yo pudiera señalar, que el año pasado cuando yo estuve, esto para mí fue conflictivo porque en esta Biblia, Reina Valera del 60, no aparece que el hombre estaba con ella. Pero cuando consulté la Biblia en inglés, cuando consulté otras versiones, dice el cual comió como ella. Yo quiero leerles el verso en la Biblia de las Américas, porque es una realidad. Y por eso estaba haciéndoles esta pregunta, porque cuando nosotros tenemos nuestra versión de Reina de la Valera, no lo dice, pero hay muchas otras versiones en las cuales. Así es que yo les voy a leer. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él lo comió. Así es que de ahí es de donde nosotros sacamos que Adán estaba ahí mismo, ¿verdad?, con ella. Así es que, ¿qué necesitaba Eva? Necesitaba la instrucción que Dios había dado. Esta instrucción se la había dado Dios ¿a quién? A Adán. Así es que Eva necesitaba que Adán le estuviera allí instruyendo. Y Dios iba a enviar a profetas, Dios iba a enviar sacerdotes, reyes, pero todos iban a fracasar en esta misión. Hasta que el Verbo llegaría y entonces Él sería el portavoz fiel de Dios. Así es que quiero que cada uno de nosotros pensemos en la importancia de lo que nosotros hemos estado viendo. Esta es una convicción que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos por encima o por debajo de las Escrituras, ¿qué ocurre? Estamos desobedeciendo y entonces estamos borrando la línea de la Escritura, la invalidamos, ¿verdad? Y me gusta mucho un pasaje que quiero terminar con ellos, que nos habla a nosotros como mujeres, ¿verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de ser obreros aprobados, que hablan de enseñar la palabra. Y cuando estaba allí Pablo hablando allí a Timoteo y todas estas cosas, lo dice, pero específicamente yo quiero ir al libro de Tito y quiero leer 2 versículos que quiero que ustedes se queden con ellos al final. Y dice en Tito capítulo 2, cuando Pablo está instruyendo allí a Tito en las cosas que él debía de hacer, él le dice en el capítulo 2, versículo 3, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y nosotras tenemos un llamado a enseñar como mujeres. Y cuando nosotras enseñamos aquí, Tito debía de decirles a estas mujeres que ellas tenían que enseñar de acuerdo a la sana doctrina. Y si nosotras queremos enseñar de esa manera, no podemos añadir ni podemos sustraer de la palabra de Dios. Dice aquí al final que nosotros debemos de enseñar todas estas cosas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es que este es un llamado que no es solamente para aquellos predicadores que se pasan todas las semanas a exponer la palabra del Señor. Es una convicción que cada una de nosotras tenemos que tener cuando nosotras vamos a enseñar la palabra. Así es que quiero terminar diciéndoles el principio una vez más. Debemos de permanecer en la línea de la Escritura.
nunca desviarnos ni por encima ni por debajo de ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla y te agradecemos también porque nosotros podemos tener estos ejemplos que nos ayudan a ver cómo nosotros debemos de ser obedientes y guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no irnos por encima ni por debajo de ella. Y permite, Señor, que esta sea una convicción de nuestras vidas, que nos recordemos día tras día para que podamos ser fieles a la hora de enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús.